Muy bien. Bien, pues quiero invitarles a que vayan abriendo sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo número 6. Voy a continuar lo que empecé semanas atrás acerca de la importancia de servir a Dios. Y tomamos como referencia el capítulo 6 del libro de Hechos de los Apóstoles. Libro de Hechos, después de Juan encontramos libro de Hechos. Como digo, hace un par de semanas tomaba este pasaje como reflexión para hablar acerca de la importancia de servir a Dios. Servir a Dios es algo que debemos hacer todo. La Biblia nos dice que forma parte de esos grandes mandamientos. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, dice la Escritura. Y el pasaje en particular que ahora leeremos nos habla de dos cosas importantes que sucedieron en este contexto. Simplemente lo menciono como recuerdo lo que había hablado para poder enlazar con lo que hoy voy a compartir. Y de las dos cosas importantes que había era un problema que surgió en medio de la iglesia y una necesidad. ¿Cuál era el problema? El problema es que en medio del contexto de la iglesia se levantó un espíritu, y cuando digo espíritu no estoy hablando de demonios ni nada de eso, sino un ambiente de murmuración en medio de la iglesia. Pareciera que la labor de los apóstoles con respecto a la atención que daba a los necesitados de aquel momento estaba siendo cuestionada. Había una queja en medio de la congregación. De hecho, algunas versiones de la Biblia, en lugar de decir murmuración, utiliza el término queja. Y la queja era que un sector de las viudas recibían un trato preferente con respecto a las otras. Y esto generó un revuelo en el que fue necesario la intervención de los apóstoles. Cuando digo el que las viudas recibían un trato preferente a los otros, déjeme aclarar las cosas por si no se acuerda. En los tiempos bíblicos, las viudas eran un sector, digamos, desprotegido de la sociedad. Si una viuda era joven, se le aconsejaba que se casara y que criara hijos y de alguna manera podía seguir con su vida. Pero ¿qué pasaba con las viudas que eran personas de edad muy avanzada? Usted dirá, bueno, pues estaría cobrando la paga de viuda. En aquel entonces no había nada de eso. Y mucho menos si no tenía hijos. ¿Qué pasaba con esas personas? Pues estaban desamparadas. Y la Biblia nos enseña que en aquellos primeros momentos de la iglesia, en los tiempos bíblicos, la iglesia se ocupaba de atender a esas personas, a ese sector de la sociedad, no solamente las viudas, sino los pobres, los enfermos y los necesitados. Entonces, en ese trato que se les daba a ellos, hubo una queja en medio de la congregación y dice, oye, ¿por qué tratan mejor a las viudas de los hebreos que de los griegos? Y eso generó una situación incómoda dentro de la iglesia. Como dice la palabra, hubo murmuración y los apóstoles, como digo, intervinieron en esa situación para arreglar ese problema en particular. Un problema que reveló que había una necesidad dentro de la iglesia. ¿Cuál era la necesidad? Hacía falta personas que ayudaran en el servicio a la iglesia. Recuerden, hermanos, que la iglesia crecía cada día. La palabra nos dice que el Señor añadía a la iglesia cada día las personas que iban siendo salvas. Y para ayudar en ese problema que se creó, se eligieron a 7 hombres que la Biblia le llama, o algunas versiones lo menciona, diáconos. Diácono no es otra cosa que alguien que sirve, un servidor, ¿vale? Es la idea de esto. Se eligieron 7 hombres para ayudar en esta labor y solucionar el problema que había surgido. Y hablábamos un poco acerca de los problemas, y yo creo que a nadie le gustan los problemas, ¿cierto o no? O hay alguno que diga, bueno, a mí me gustan que no vea. Yo siempre estoy buscándolo. Aunque le cueste creer, hay personas que le gusta buscar problemas. Si no le gusta, pareciera. Son como un imán hacia los problemas, atraen los problemas. Pero como norma general, a nadie le gustan los problemas. Nuestra tendencia general es a evitarlos. Usted si puede evitar un problema, lo evita. Pero por mucho que trate de evitarlo, siempre habrá un momento, alguna circunstancia donde un problema aparecerá. A veces es un problema personal,
A veces los problemas se presentan también por una dificultad familiar, de la salud, como hemos orado hace un momento por estos dos hombres, mi suegro y el suegro de Alex, que están enfermos. A veces un problema se presenta en la economía y cómo no, hermanos, y es el contexto del pasaje, a veces los problemas se presentan aún en medio de la iglesia del Señor, como sucedió aquí. Y sobre este último, sobre la iglesia, es sobre el cual gira el pasaje. Y en las iglesias, como en todo lugar, surgen problemas. ¿Por qué? Porque no hay gente perfecta que acuda a una iglesia. Y si alguno pensaba o tenía en mente que la gente que viene a la iglesia es perfecta, permítame decirle que se equivocó. Eso no es así. No hay gente perfecta en las iglesias. Cada uno de nosotros viene con un contexto diferente, ¿cierto? Cada uno de nosotros viene con sus propias vivencias y experiencias de la vida. Y como decía tiempo atrás, cada uno de nosotros traemos nuestra propia mochila cargada de situaciones, de traumas, de mil cosas que tenemos en la vida. A veces también los problemas surgen porque en las relaciones interpersonales surgen roces, conflictos y todo tipo de situaciones. Hermano, esto surge hasta en las propias familias. ¿Qué esposo no ha discutido con su esposa o viceversa? ¿Cierto o no? Esto es así. Y que nadie me diga, no, eso es mi casa. No, hermano, eso nos pasa a todos. ¿Por qué? Donde las relaciones interpersonales surgen estas cosas. Basta con echar un vistazo también a las epístolas que el apóstol San Pablo escribió a muchas de las iglesias. Sabe que la motivación de esas cartas que nosotros tenemos como el Nuevo Testamento era solucionar problemas, no solamente doctrinales, sino problemas de conducta, problemas que habían entre hermanos. Y el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esas cartas para corregir esas situaciones. Entonces somos conscientes que los problemas, aún en el contexto de la iglesia, son una realidad. ¿Cierto o no, hermano? Dicho esto, vamos al capítulo número 6. Permítame leer estos 7 versículos del libro de Hechos para un poco nos ayuda a refrescar la memoria sobre lo que hemos venido hablando. Dice el verso 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, entendiéndose los 12 como los discípulos o los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos, fíjese, se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Una situación conflictiva al final terminó siendo bendición, ¿cierto? Todo ese problema llegó a solucionarse. Se resolvió con la elección de estas 7 personas. Y recuerdo que el punto que compartir con ustedes semanas atrás es que un problema o un momento de necesidad puede ser la puerta que Dios abra para llamarte a servirle. Porque no siempre será la voz del Espíritu por medio de un profeta como sucedió en Antioquía, ¿verdad? Apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que les tengo encomendada. No siempre será una visión como Isaías, un sueño como José, o la zarza ardiente en el desierto como ¿a quién? Como a Moisés. Aquí encontramos 7 hombres que no tuvieron ninguna de esas experiencias como parte de ese llamado de Dios a sus vidas. ¿Cuál fue la experiencia de ellos? La experiencia de ellos fue un momento de necesidad, un problema determinado en medio de la congregación, lo que Dios utilizó para llamarlos al servicio. ¿Se dan cuenta, hermano?
No siempre es lo extraordinario, espectacular que decimos, caramba, a mí me gustaría ver esa zarza ardiente. ¿Han visto la película Los 10 Mandamientos? Moisés se queda embobado viendo aquella zarza ardiente y a lo mejor alguno está pretendiendo que eso suceda o que un ángel le abanique y le diga, Dios te está llamando, pero no siempre es así, hermano. Dios llama como Él quiere, cuando Él quiere, y tan importante es el llamado que Dios le hizo a Esteban y el resto de los hombres, que el que le hizo a Isaías, que el que le hizo a cualquiera de ellos. Lo importante es que Dios llama para que le sirvamos. Ahora, en este contexto de problema que estaba sucediendo, quisiera compartir o ampliar esto un poco más con ustedes. Una situación problemática, una necesidad determinada puede ser usada por Dios para bendecir nuestra vida. Eso fue lo que sucedió aquí. Vuelvo a repetirlo, una situación problemática en la vida, una crisis determinada, una necesidad puede ser usada por Dios para bendecirnos. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado quizás cuando hemos fracasado en algo? ¿Alguien ha fracasado en algo? No me digan qué, pero probablemente, no lo sé. O cuando nos hemos sentido frustrados. ¿Usted nunca se ha sentido frustrado por algo? Tanto tiempo luché y peleé por esto y al final no lo conseguí. Y te queda como una sensación de resquemor por dentro. Eso se llama frustración. Te sientes frustrado, has fracasado en alguna ocasión, o a veces has pasado por una necesidad determinada o una enfermedad que se prolonga en el tiempo, o has vivido una crisis, yo qué sé. Tantas cosas pueden suceder en la vida. ¿No te has preguntado en esas situaciones, ¿saldrá algo bueno de esto? ¿Saldrá algo bueno de todo lo que estoy viviendo y de todo lo que estoy experimentando? Hermanos, estoy más que convencido que si buscamos la dirección de Dios en nuestras circunstancias personales, si buscamos la dirección de Dios aún como iglesia, Él puede incluso usar la peor de nuestras experiencias, el peor de nuestro fracaso, el peor de nuestra frustración para bendecir nuestra vida. Dios tiene el poder de cambiar las cosas para bien. De hecho, la palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a peor, les ayuda para bien o les ayuda a bien, hermano. Entonces, uno se preguntará, ¿qué bendición puede haber detrás de un problema? Porque eso no encaja en mi pensamiento, no encaja en mi forma de ver las cosas. ¿De qué me puede aportar realmente un problema aparte de frustración, aparte de tristeza, de un malestar general? ¿Qué me puede aportar? Porque me estás hablando de que Dios puede utilizar un problema o una circunstancia adversa para bendecirme. Déjeme nombrarle rápidamente algunas cosas que Dios puede hacer a través de un problema. Un problema puede revelar áreas o aspectos de nuestra vida que necesitan ser tratados. Aspectos que de otra manera no nos daríamos cuenta, y a veces es necesario vernos encarados con un problema para decir, caramba, yo no sabía que yo reaccionaba de esta manera, yo no sabía que hasta dónde podía yo llegar en este asunto. Un problema, vuelvo a repetir, revela áreas o aspectos de nuestra vida que pueden ser tratados. Aquella situación que se vivió en la iglesia, que hemos leído en este pasaje, que se creó en el seno de la iglesia, puso al descubierto que algo no se estaba haciendo bien. Ese ambiente de murmuración que hubo dentro de la iglesia, ese malestar entre los griegos y los hebreos con respecto al trato de las viudas, puso al descubierto de que algo no se estaba haciendo bien. Y que debido a la sobrecarga de trabajo que tenían los apóstoles, esto no favorecía que las cosas fluyeran de la mejor manera. Recuerden, hermanos, que el número de creyentes se multiplicaba día tras día. No estamos hablando de media docena de personas, de 50, de 100, no. Cuando Pedro predicó el primer sermón, ¿cuántos se convirtieron al Señor? ¿Cuántos entregaron su vida? 3,000 personas, dice la Escritura. Y todos los días se multiplicaba el número de personas que creían en el Señor. Y entre esas miles de personas, díganme ustedes si no habían pobres, necesitados y viudas. Ellos tenían que hacerse cargo de alguna forma de ayudarles de la mejor manera para que pudieran sobrevivir, para que pudieran seguir con su vida en adelante. Pero ¿qué pasa? Sobrecargo o sobre
sobreesfuerzo, demasiado trabajo, sobrecarga en sus vidas que no pudieron atenderlo correctamente. A veces nos vemos ante problemas, hermanos, y situaciones poco agradables en nuestra vida. De hecho, no conozco ningún problema que sea agradable. Vienen situaciones a nuestra vida desagradables que sencillamente aparecen como una luz de alarma. Una luz de alarma para decirnos que algo anda mal. Porque un problema tiene esa capacidad de revelar áreas o aspectos en nuestra vida que no están bien. ¿Saben? Mientras estoy conduciendo el autobús, aquello cuando se pone en marcha por la mañana parece un árbol de Navidad. Hay luces de todos los colores y de todo tipo que yo no había visto nunca. Y mientras vas conduciendo, se te enciende una luz y te da una alarma, te da una señal y comienza a oírse un ruido. Y al principio yo digo, ¿y esto qué es? Entonces llamamos automáticamente por la emisora, mira, se me acaba de encender una luz que tiene una numeración que es de este color, y ellos nos dan unas instrucciones para que esa luz desaparezca o bien para detener el vehículo. Lo que indica esa luz es que hay un problema, y ese problema está revelando un aspecto en concreto del autobús, de que algo está funcionando mal y necesita atención. A veces los problemas también en nuestra vida son como esa luz de alarma. ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Qué es lo que ha pasado? Ese problema es esa luz de alarma que nos llama la atención para que prestemos un poco, valga la redundancia, de atención en ese aspecto, a ver qué es lo que está funcionando mal en nuestra vida. No, con esto no quiero decir que todos los problemas se deban a que algo funciona mal en nosotros, no. Hay problemas ajenos a nosotros, a veces por terceras personas, hay problemas que vienen por las circunstancias que vivimos y por mil cosas, pero hay otro tipo de problemas que sí tienen que ver con nuestra vida, con nuestro carácter. Y cuando surgen, nuestra reacción más común a veces ante un problema es enfadarnos. ¿O hay alguien que se alegra cuando tiene un problema? La reacción natural y humana que tenemos es enfadarnos o nos llenamos de tristeza. O buscamos culpar a alguien, porque esto es así. Desde el inicio de la humanidad, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que pasó? Adán dijo, fue la mujer. Estamos en el siglo XXI y todavía se sigue diciendo eso. Fue la mujer que me diste. La mujer miró para atrás y vio la serpiente. No, la serpiente me dijo esto. La tendencia a culpar, ¿vale? Cuando nos surge algún problema determinado, pero quizás haríamos bien preguntándonos, ¿hay algo, Dios, que me quieres enseñar por medio de esta situación? ¿Hay algo quizás que no me he dado cuenta y que a través de este problema tú me quieres mostrar, Señor? Tal vez algún aspecto de nuestro carácter, algún tipo de conducta en la que estamos, y a través de esa situación es esa lucecita de alarma que se nos enciende en el cuadro y dice, cuidado, algo está funcionando mal. Esa puede ser una parte de la bendición del problema. El problema que surgió en la iglesia primitiva, ese espíritu de murmuración, reveló que había una gran necesidad y era de personas que sirvieran al Señor. Una vez arreglado eso, dice que se multiplicaban los creyentes. Otro de los beneficios que puede traer un problema es que un problema puede ser la señal de que tenemos que cambiar de dirección. Los apóstoles, como hombres llenos del Espíritu Santo, entendieron que aquella situación requería tomar ciertas medidas. Ellos no dijeron, bueno, vamos a ver que esto se arregle con el tiempo. A veces actuamos nosotros de esa manera, dejamos pasar las cosas, ya se arreglará. En Canarias está el dicho, no sé si aquí también, seguramente, ya se verá. ¿Es muy común aquí o no? Allá sí, bueno, ya se verá y pasa un mes y ya se verá y pasa otro mes y ya se verá, y al final el problema, en lugar de solucionarse, ¿qué pasa? Se agrava, se complica más todavía. Los apóstoles bien podían decir, bueno, dicen que la gente está murmurando porque tratamos o favorecemos más a unos que a otros. Ellos están equivocados, eso no es así. Ya se darán cuenta con el tiempo, podían pensar de esa manera, pero no fue así. Ellos tomaron decisiones al respecto. Dice, ¿sí? ¿Eso es lo que está sucediendo? Vamos a arreglar el asunto.
Convoquen a todos los discípulos, a toda la iglesia, que vamos a hablar este tema y vamos a actuar, vamos a hacer algo para arreglar esta situación. Ellos propiciaron como medida de solución buscar personas que ayudaran en el servicio a la iglesia. Se movieron en una dirección. ¿Qué dirección? El cambio. Dejar pasar el tiempo no siempre arregla las cosas. Y a veces un problema de alguna forma nos pone entre la espada y la pared, nos pone en una posición donde hay que tomar un cambio, hay que tomar decisiones que nos ayuden o lleven al cambio para mejor de la situación. La sensibilidad de los apóstoles ante esta situación marcó una nueva dirección en la iglesia del Señor, porque a partir de ahí aparecieron la figura de lo que llamamos diáconos o servidores, y amplió el abanico de servicio que se fue abriendo en la iglesia del Señor. Ya el trabajo no se limitaba a los apóstoles, sino habían otras personas que también atendían la iglesia del Señor. Como digo, hermano, un problema en un momento determinado en tu vida puede ser la motivación o el argumento que necesitas para tomar una dirección diferente, para tomar un rumbo diferente en tu vida, para buscar ese cambio que tal vez necesitas en tu vida. Tal vez un problema nos lleva a tomar decisiones que hemos postergado por años, decisiones que nos pueden llevar a un cambio a mejor. Quizás un problema puede ser el argumento que necesitamos o nos puede forzar de alguna manera a abandonar aspectos dañinos en nuestra vida, conductas que hemos arrastrado por años y que no nos han hecho bien. Y estamos encadenados, por decirlo de alguna manera, siempre arrastrando un problema mes tras año y así sucesivamente. Y llega un momento donde tenemos que tomar decisiones, donde tenemos que decir, basta ya, no voy a seguir de esta manera, tengo que dejar esto, tengo que tomar una nueva dirección. A veces un problema nos impulsa a asumir nuevos compromisos, a dejar de lamentarnos también, porque es posible que pasamos año tras año, no, las cosas van mal, esto va mal, y nunca hacemos nada para cambiar. Y un problema tiene la facultad esa que en un momento determinado dice, esto tiene que cambiar. Y eso se ve reflejado en la historia o en la parábola del hijo pródigo. ¿Recuerdan la historia? Este muchacho gastó toda su herencia ¿en qué? En divertirse, en fiestas, en esto y lo otro, hasta que por último se quedó sin amigos, se quedó sin dinero y cuidando cerdos en un chiquero. ¿Cierto o no? Eso dice la Escritura. Pero mientras estaba en ese fango, deseando comerse la comida de los gochos, ¿cierto? La comida de los gochos, dice que volvió en sí. Dice, no, yo no puedo seguir, estoy parafraseando la historia, ¿vale? Yo no puedo seguir así. Mi vida no puede seguir de esta manera. Yo que en la casa de mi padre, que incluso un trabajador en la casa de mi padre gozaba de ciertos privilegios, y yo estoy aquí cuidando gochos, deseándome comerme la porquería que se comen los animales. Entonces dices que volvió en sí y dijo, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Fue necesario verse en ese estado de hundimiento, en ese problema severo, en ese momento de oscuridad, para que le pudiera brillar la luz. Y a veces un problema nos impulsa a cambiar de dirección y darle un nuevo rumbo a nuestra vida. La iglesia en este capítulo tomó un nuevo rumbo a raíz de ese problema, y surgieron otros problemas en el futuro, pero cada uno de esos problemas fue una oportunidad para que las cosas mejoraran y tomaran una nueva dirección. Una cosa más es que un problema o una necesidad es la oportunidad que Dios nos da para que podamos conocer su voluntad, lo que Él quiere realmente para nosotros. Dios utilizó esta situación, la que hemos leído, para manifestar su voluntad que en medio de la iglesia. ¿Cuál era su voluntad? Llamar a 7 hombres. Así como llamó a un Elías, a un Samuel, a un Moisés y tantos otros, de diferentes maneras, Dios utilizó esta situación en particular para que su voluntad de llamar a 7 hombres al servicio fuese cumplida.
Fue 7 hombres que fueron llamados para bendecir la iglesia. Y el versículo nos menciona sus nombres. En el versículo 5, Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor y así sucesivamente. Y uno dice, bueno, esos hombres ayudaron en un momento determinado ahí. Esos hombres entregaron sus vidas a Dios por completo. La historia de la iglesia nos habla de alguno de ellos. De hecho, usted va a algo tan sencillo como el Google y usted pone el nombre de esas personas y le contará un poco de la historia, no de todos, pero sí contará un poco. Por ejemplo, sabemos que Esteban, por lo que dice la Biblia, fue el primer mártir, murió predicando el evangelio de Jesucristo. Felipe fue un evangelista que Dios utilizó en Samaria y en otros lugares para llevar el evangelio, y Dios hizo señales por medio de ello. Tenemos este otro Prócoro que dice que se cree, lo dice la historia, no lo dice la Biblia, pero sí la historia, dice que se cree que murió como mártir, y él fue ayudante de Juan cuando fue desterrado a la isla de Patmos. Y si usted sigue mencionando o buscando sus nombres, usted encontrará cómo vivieron estos hombres. Fueron realmente una bendición para la iglesia en ese momento determinado. La mayoría de las veces, hermano, estamos envueltos en nuestra rutina diaria que apenas pensamos en la voluntad de Dios para nosotros. Cuando hubo un problema, los discípulos buscaron la voluntad de Dios para ese momento. Dios reveló su voluntad, 7 hombres para que ayuden a servir. En medio de nuestras situaciones particulares, en medio de nuestros problemas, de nuestras adversidades, la pregunta es, ¿buscamos nosotros la voluntad de Dios? ¿O sencillamente actuamos por inercia? Hacemos lo que hemos siempre hecho, lo que nos enseñaron, lo que nos dijeron, lo que todo el mundo hace. Pero un problema puede ser esa oportunidad para nosotros acercarnos a Dios y buscar, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga con mi vida? ¿Qué es lo que quieres que haga en relación a esto, en relación a lo otro? En relación a cualquier tema en específico, debemos buscar la voluntad de Dios. ¿Y saben qué? De no haber sido por este problema que sucedió, quizás no se hubiese hecho este avance en la iglesia del Señor en aquel momento. Quizás, como dice el versículo, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba, si los apóstoles no hubiesen tomado medidas, si no hubieran buscado la voluntad de Dios, quizás, y digo quizás porque no tengo una completa seguridad, todo el beneficio que hubo después de elegir a estos hombres a lo mejor no hubiese sucedido, pero ellos buscaron la voluntad de Dios. Un problema puede ser la oportunidad para preocuparnos en buscar la voluntad de Dios. Es más, te animo por un momento, solo piensa en el problema más serio que tienes en este momento. Si tienes alguno, igual usted no tiene ninguno, gloria a Dios. Yo le saco una lista ahora mismo, pero piensa en el problema que tienes en este momento. Quizás no es un problema demasiado grave, ¿vale? Pero la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida con respecto a ese problema o esa situación que estás viviendo? Oye, pues no lo había pensado, pues no me había preocupado en saber eso. Bien, hermano, el problema es la oportunidad para saber y conocer la voluntad de Dios en ese aspecto de tu vida que quizás estés viviendo. Estoy terminando, hermano. Un problema o la bendición que puede haber detrás de un problema también es que nos ayuda a ordenar nuestras prioridades. Los apóstoles en este contexto de la palabra se percataron de que ellos no podían seguir así. Ellos no podían seguir con esa sobrecarga de trabajo, tratando de atender las necesidades que habían allí y a la vez también llevar la enseñanza en la iglesia. En el verso 2 del capítulo 6 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ellos dijeron, no es justo, no está bien. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no está bien? ¿Es que no es importante atender a los necesitados? Porque dicen los apóstoles, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para atender a las mesas. ¿Por qué?
¿Le estás restando importancia a los necesitados? ¿Le estás restando importancia a los pobres? ¿Le estás restando importancia a las viudas? No, sino que ellos entendían que era mucho más importante, era la encomienda que el Señor les había dado, que las necesidades momentáneas que estaban sucediendo ahí. El Señor les había dado un mandato claro: vayan y prediquen este evangelio por todo lugar. ¿Cierto o no, hermano? Mateo 28 lo dice. Es lo que llamamos la gran comisión. Vayan y prediquen. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan discípulos. Eso fue la encomienda más importante que el Señor les dio. ¿Y saben qué? Eso lo estaban relegando a un segundo lugar, porque el agobio por atender todas las necesidades de la iglesia estaba haciendo que su prioridad número uno se quedara en un segundo o tercer lugar. Por eso ellos dicen: no es justo que gastemos nuestro tiempo atendiendo a estas personas y nos olvidemos de esto, que es lo más importante y que realmente fue lo que el Señor nos encomendó. Debemos darle prioridad a esto. ¿Qué me enseña esto, hermano? Que hay ocasiones que nuestros problemas, simbólicamente hablando, son como la voz de Dios, que nos está diciendo: ordena tus prioridades, pon en primer lugar lo que es en primer lugar, examina tu vida, mira a ver qué es lo que está sucediendo, que estás olvidando cosas y aspectos muy importantes de tu vida para atender otras cosas que no son tan importantes. En el caso de los apóstoles, hermano, en el caso de ellos, fue la prioridad, era predicar la palabra del Señor, era la prioridad. Y ese problema de alguna manera los sacudió y ellos entraron en la convicción: esto no está bien. Estamos haciendo una buena cosa, pero no es lo correcto para nosotros en este momento. Entonces, un problema nos ayuda a ordenar nuestras prioridades, o debería ayudarnos. Y por último, la bendición que trae un problema es que un problema nos enseña a depender de Dios también. ¿Usted se ha visto en alguna situación donde no ha sabido qué hacer? ¿O no se ha visto en ese tipo de situaciones? Yo sí, no una, un montón de veces. ¿Y ahora qué hago, Dios mío? ¿Y por dónde tiro? ¿Y por dónde salgo? Son momentos que vienen a la vida, situaciones difíciles donde no sabes qué hacer, donde no sabes qué dirección tomar, donde te preguntas: ¿cómo voy a arreglar esto? ¿Qué solución hay para esto? No sé qué hacer. Como creyentes, esa situación a nosotros nos impulsa a buscar a Dios. Dios, ayúdame. Dios, necesito que me guíes. Dios, necesito que me enseñe. Los apóstoles supieron que lo correcto era buscar la ayuda y la dirección de Dios en medio de este problema. No fue elegir a estos hombres, no fue una decisión a la ligera o fue la primera ocurrencia de uno de ellos. Dicen: mira, pues que busquen 7 personas. Eso no fue así. Con toda seguridad ellos buscaron a Dios para ver qué es lo que hacían. Prueba de ello es que en el versículo número 6 encontramos, dice: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando por ello le impusieron las manos como señal de bendición, o que delegaban autoridad en ellos para que hicieran la labor que les fue encomendada. Ese hecho en sí de orar por ellos, de imponer sus manos como señal de autoridad sobre ellos, revela de que ellos buscaron la dirección de Dios, buscaron la aprobación de Dios en lo que hacía. Y eso nos enseña algo importante: dependencia de Dios. La sociedad hoy te dice que tú debes ser independiente, de que debes resolver tus problemas por ti mismo. La fe cristiana nos dice: depende de Dios, busca a Dios para que Él te muestre su voluntad, para que Él te dé el camino correcto que tú debes seguir en esa situación en particular. Y esto no era algo aislado en la vida de los apóstoles, era la norma a lo largo de toda la iglesia. En Hechos capítulo 15, por ejemplo, se presenta un problema. Vayan conmigo, estoy terminando ya. Hechos capítulo 15 relata un problema que hubo en Antioquía y en otras ciudades sobre unas personas judaizantes que hablaban de la necesidad de circuncidarse para ser salvo. Dice verso 1 del capítulo 15 de Hechos: entonces
algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fíjate, Pablo les decía que para ser salvo había que creer. Hoy en día también, tú quieres ser salvo, tienes que creer en el Señor Jesucristo. Pedir perdón al Señor por nuestros pecados y creer en Él. Es lo que nos dice la palabra para ser salvo. Pero allí llegaban estos señores religiosos: no, también hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. ¿Saben? Eso creó una polémica en el seno de la iglesia en ese momento también. Creó un revuelo que Pablo y Bernabé tuvo que discutir con estas personas en el buen sentido, diciéndole: eso no es así. Pero como la confusión fue tanta, ¿sabes qué hicieron? Dice que fueron a Jerusalén, no por viaje de vacaciones, sino porque allí estaba el resto de los apóstoles, e hicieron una reunión, lo que le llaman el Concilio de Jerusalén, y trataron este asunto. Buscaron la ayuda, la dirección de Dios, porque dependían de Dios. Y quiero leerles este versículo, verso 28, que de alguna manera resume lo que estoy diciendo del capítulo 15. Dice el verso 28: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. O sea, fueron con el problema a esa reunión con los apóstoles. Pero quiero que pongan atención en esto. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. La pregunta que debemos hacernos entonces es: ¿cómo sabían que el Espíritu Santo estaba a favor de esa decisión que ellos habían tomado? Porque previamente buscaron la voluntad de Dios, porque dependían de Dios. En medio de un problema, en medio de una circunstancia, hermano, debemos aprender a depender de Dios, a buscar la dirección en Dios, a buscar la solución en Dios. Cuando usted está viviendo una situación incómoda, difícil en su vida, viene todo tipo de personas. Unos dicen: haz esto, haz lo otro. Yo que tú haría aquello. No, pues debes hacer lo otro. Uno agradece todos los consejos, aunque no siempre son todos acertados, pero ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que enseña la palabra? ¿Qué es lo que debo hacer? Conocemos la voluntad de Dios cuando dependemos de Él, cuando nos acercamos a Él a buscar su dirección. Y termino diciendo que nuestro problema, sea el que sea, nuestra situación difícil, porque a veces nos entristecemos demasiado aún como creyentes. No, es que tengo este problema, es que tengo lo otro. Yo sé que los problemas no son agradables. Yo si los puedo evitar, los evito. Pero por mucho que corra, siempre me alcanza alguno. Se ve que corro poco. Siempre me alcanza algún problema, y a ti te pasa lo mismo. Siempre hay algún que otro problema. Pero veamos el problema desde este punto de vista. El problema puede ser el medio que Dios utiliza para revelarse a tu vida, para mostrar su voluntad, para ayudarte, para que aprendas a depender de Él y toda esa serie de cosas. Y al final, ese problema se va a tornar en una bendición en tu vida. Mire, ¿saben cuáles fueron las mayores manifestaciones de Dios, tanto del Señor Jesucristo como de Dios en el Antiguo Testamento, en medio de situaciones difíciles? Cuando el pueblo de Israel estaba siendo esclavizado en Egipto, ¿cómo sacó Dios a su pueblo de allí? Con manifestaciones de poder, aquellas plagas que fueron sobre Egipto. Y así sucesivamente, en cada una de las situaciones y momentos adversos, Dios se glorificó de una forma sorprendente. ¿Cuántos enfermos fueron sanados por el Señor? ¿Cuántos recibieron un milagro? Pero recibieron ese milagro porque estaban en una situación determinada, en una situación de enfermedad, de dolor, de casi muriéndose. ¿Recuerdan la mujer de flujo de sangre que tocó el manto del Señor? ¿Cuál era su situación? Era triste, era dura, era difícil. Probablemente no podía seguir así mucho tiempo, pero fue en esa situación de caos, de dolor, de enfermedad, de problema, donde Dios se glorificó y tornó esa situación en bendición. Y si te das cuenta, ese es el patrón que se ve a lo largo de toda la Biblia. En medio de los momentos difíciles, de la adversidad, de las situaciones conflictivas, de los momentos de desesperación, Dios se manifiesta y puede tornar en bendición esa situación que tú y yo podamos estar viviendo.
En el camino de este servicio a Dios nos vamos a encontrar con todo tipo de situaciones. Pero quiero decirte algo, antes de tirar la toalla, antes de entrar en un espíritu de lamentación o de entristecerte, piensa que Dios puede usar esa situación para traer bendición a tu vida, para revelarse a ti, para que le conozcas mejor, para que puedas crecer espiritualmente y para que puedas ser usado por Él para el bien de otras personas. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén, hermanos.